Muy buenos días, espero que Dios les bendiga y se encuentren muy bien. Seguimos compartiendo su palabra en este espacio que tenemos dedicado para cumplir con dicho cometido. Y bueno, pues vamos a orar para que Dios nos permita tener el conocimiento, la sabiduría, para que podamos aplicar a nuestra vida y enseñar a otras personas lo que vamos a leer. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente estar aquí en tu presencia, por permitirnos conocerte y seguirte conociendo, por ayudarnos en todo y por procurarnos hasta aquí, hasta este momento, por un día y una semana más que nos has permitido estar en tu presencia. Te doy muchas gracias por todo. Te pido, te ruego que nos ayude siempre a tener identificado qué es lo que estamos haciendo mal, de qué manera, que ni por descuido estemos pecando, que nos ayudes a tener conciencia de lo que estamos haciendo de manera indebida, que seamos ejemplo y seamos testimonio, porque nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa nos hace incluso a veces parecer que estamos caminando por el mundo cuando no es así. Te pido que nos ayudes a retomar el camino correcto en el caso de que se haya perdido, y si no, que seamos testimonio y que las personas se den cuenta, perciban que estamos caminando contigo, para que de esa manera nos sigas usando para llamar a más gente a tu obra, y que sean genuinos. Tu palabra dice que muchas personas van a estar ahí que no van a ser de ti, pero te pedimos sobre todo fe genuina en las personas, empezando por nosotros, y que no sea solamente un momento en el que sintamos que falsamente estamos cerca de ti cuando no es así. Que sea, te pido y te ruego, fe genuina, y que tengamos conciencia siempre de todo lo bueno que haces, todo lo bueno que realizas, quién eres, y que nos ayudas en todo, nos bendices. Te pido que nos ayudes a tener esa conciencia de las cosas y que hagamos todo conforme a tu palabra y a tu voluntad. Ayúdanos el día de hoy a conocerte, a seguirte conociendo y a tener ese aprendizaje que podamos transmitir a todas las personas que conozcamos, y que a su vez ellos transmitan, pero que nuestro ejemplo sea fuerte, que arrastre, que motive a las personas, no en la cuestión de incentivar por un interés al seguirte, sino por estar contigo. Y eso es lo más importante, y que te pido que tengan conciencia las personas, y bendice este momento para que sea productivo y tengamos muchas oportunidades en el sentido de mejorar también en esta prédica. Te damos hoy y siempre muchas gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Eclesiastés capítulo 3 y continuamos con el versículo 10. Ya hemos analizado detenidamente y detalladamente otros versículos anteriores, entonces vamos a dedicarnos a analizar este número de versículos en adelante. Primero recordando que todo tiene su tiempo. Entonces, Eclesiastés capítulo 3 versículo 10 dice: Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá,
ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Aquí estamos tomando en cuenta posiblemente de Salomón, el autor del libro de Eclesiastés, señalando primeramente que él ha visto todo lo que Dios ha brindado, el trabajo que Dios ha dado a las personas que nos ocupemos. Obviamente Dios permite que estemos trabajando en algo que posiblemente sea diferente a los talentos que ha colocado o que posiblemente no nos edifique, y también permite a las personas que tienen trabajos indebidos que lo sigan desempeñando. Y bueno, es, como se puede decir, por un propósito bueno. No es para algo que a final de cuentas sea malo o maligno, pero Dios permite que haya muchos trabajos, sean positivos o no lo sean, pero repito, todo tiene un propósito para bien, y Él ha determinado y ha permitido que nos ocupemos en una o en otra serie de actividades. Y entonces eso es algo muy importante. Pero aquí lo más importante, como hemos mencionado, es saber en qué Dios nos ha puesto habilidades, en qué Dios ha puesto esos talentos. Primeramente, para el mundo laboral, para que podamos desempeñar algo. Y como lo hemos mencionado anteriormente, que nos sea agradable, que nos pueda remunerar, que nos pueda redituar, y que mejor trabajar en algo que nos guste, que sí podamos tener en cuenta que es una actividad física, mental, pero que no se genere en nuestra mente, en nuestro corazón, el deseo de que estamos haciendo algo y que cae en saco roto, que no va a ser provechoso, que no va a tener utilidad, o que no es algo que realmente nos esté agradando. Y reitero, un trabajo, lo mejor que puede ser es que nos agrade, y sí nos sigue costando trabajo, pero si nos llega a agradar, incluso en algunos momentos el trabajo que nos cueste no se puede sentir, de que estemos haciendo algo que nos agrade. Entonces Dios ha determinado en qué actividades estemos, en qué actividades vamos a desempeñar, pero hay algunas que no se encuentran en nuestros dones, en nuestras habilidades, y que sin embargo Dios lo sigue permitiendo. Si Dios nos dio la habilidad de hacer cálculos matemáticos y nosotros nos estamos encargando en escribir libros que sean poemas, entonces de alguna manera pueden vincularse en cuanto a que son cuestiones académicas, podría ser, que para los fines que se podrían usar, pero pues las áreas son totalmente diferentes. Entonces no es lo mismo una materia de español que una materia de matemáticas, y si Dios nos dio esa habilidad o nos permitió desarrollarla con el tiempo, entonces pues lo mejor o lo más ideal sería mantenernos en ese camino, en ese trabajo, y hacer determinado esfuerzo conforme a lo que Dios ha colocado en nosotros o ha permitido que desarrollemos, y obviamente Él da el fruto. Y entonces, hablando de dar el fruto, Él señala después que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Por ejemplo, tenemos no lo mismo, o más bien no podemos comparar nuestra tierra ya corrompida,
nuestra tierra contaminada en muchos sentidos, y obviamente sabemos que esto es originado por el pecado del hombre. El nivel en el que se ha corrompido la tierra es por egoísmo, es por dinero. Tenemos la lamentable noticia de que es poco provechoso estar ahorrando el agua en nuestros hogares cuando las empresas están despilfarrando todo el agua potable que pueden, y no hay ninguna regulación en ese sentido, o se les limita a lo mínimo. O sea, su regulación no es tan efectiva. Entonces, no es lo mismo que por unos otros tengamos que hacer las cosas de manera diferente, y tanto para que el líquido vital llamado agua sea pues agregado con cosas que pueden dañar al ser humano, que son los azúcares para los refrescos y bueno, determinadas sustancias químicas que a lo largo pueden causar problemas. Y pues sabemos que hay pues un gran índice de personas que han tenido enfermedades por este tipo de bebidas que pues alteran el orden natural de lo que es el ser humano y de lo que debe consumir. Entonces, Dios hizo todo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de los hombres, de nosotros. Hay que recordar que no somos infinitos, o sea, no quiere decir que no existiéramos o no haya vida en nosotros. De alguna manera, de aquí para adelante es infinidad, de aquí hasta adelante, no hay fin. No es lo mismo infinidad que eternidad. Eternidad quiere decir que pues desde antes hasta después, es decir, no hay un pasado que se pueda medir en esta cuestión, y tampoco un futuro en el cual concluya. Entonces, la eternidad que Dios ha puesto en nosotros, pues no la vamos a poder llegar a comprender en ningún momento. No podemos llegar a comprender la creación. Pensamos que son las cosas producto de la casualidad, que hubo una explosión universal que construyó que fueran los planetas, que se fueran alineando por sí solos, que tomaran sus órbitas, que hubiera un orden natural de las cosas, cuando sabemos que hay un principio llamado entropía en el cual todo se va deteriorando por sí solo. Entonces, no podemos decir que por sí solas las cosas se arreglan y se crea el universo, cuando el principio de la entropía nos dice que por sí solas las cosas van teniendo un deterioro, un desgaste, van teniendo ¿cómo se puede decir? Pues van dejando de ser lo que han llegado a ser. Y regresando nuevamente a la cuestión del hombre, que por egoísmo, que por esa conducta humana caída y pecaminosa de estar, de querer todo el dinero, querer todos los recursos, todas las propiedades, de retener todas las cuestiones, pues todo se va, como dije, deteriorando, y dejamos de tener agua potable, dejamos de tener especies con las que antes estábamos conviviendo en peligro de extinción o ya extintas incluso. Dejamos cuestiones naturales de la alimentación, y por llegar a producir en masa más alimento o más cuestiones que puedan involucrar recursos, un ahorro de recursos. Mientras más se produce, obviamente, pues vamos a tener un resultado malo para nuestra salud primeramente.
y después malo para este planeta. Entonces, no llegamos a comprender lo que Dios ha hecho, no llegamos a comprender su obra, no sabemos, realmente no valoramos, no dimensionamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, lo damos por sentado, ya sabemos que mañana va a ser otro día, que mañana pensamos que mañana vamos a tener vida, que todo va a ser normal, que vamos a dormir, que vamos a ir a trabajar o a descansar, que vamos a hacer cosas, pensamos que es lo que debemos de tener por simplemente tenerlo, por ser seres humanos o porque nos hacen creer que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Entonces pues hagamos lo que hagamos, Dios nos va a seguir amando. Entonces estas visiones nos alejan de Dios, nos alejan del cuidado, de nuestro cuidado propio, del cuidado que le tenemos a las demás personas, porque lamentablemente con el paso de los tiempos tenemos, que desde siempre ha habido obviamente, pero se va recrudeciendo cada vez más, como está escrito en la palabra, que el ser humano va a ser más egoísta, incluso hasta con su propia familia, sus propios amigos, y tenemos ese principio de egoísmo, quiero todo para mí, no me importa lo que tenga o lo que pierda mi hermano, lo que puedan tener mis hijos, no me importa, yo no voy a hacer patrimonio, quiero todo para mí, que mis hijos se arreglen, que trabajen, que tengan sus propias cosas y yo me voy a gastar todo. O al contrario, ese pensamiento también que afecta a la gente de no dejar en papel lo que quieren que se quede para cada quien, y bueno, tenemos problemas familiares, disputas interminables, porque la gente falsamente cree que todos van a estar de acuerdo, todos se van a arreglar y nadie va a querer lo que los padres dejen. Eso también es malo y es negativo, y también es egoísta pensar en un mundo utópico donde nadie va a pelear por nada. Pero bueno, continuemos entonces. No comprendemos la obra que Dios ha hecho, ni desde el principio ni hasta el fin. No visualizamos, no dimensionamos lo que viene, ni lo que hubo, pero Dios es, siempre ha sido y será. Y bueno, pues aquí muy importante, para ellos, para nosotros como seres humanos no hay nada mejor que pues alegrarnos y sentir que hacemos el bien o hacemos algo productivo en la vida, que algo hemos dejado de huella, hemos trascendido. Eso también es algo que Salomón aquí coloca, y bueno, él tiene esa conciencia como tal, por todo lo que ha investigado, por todo lo que ha vivido, por todo lo que ha averiguado en los seres humanos. Y también señala que conoce que de Dios es que toda persona goce del bien de su labor. Tenemos dos extremos muy importantes que debemos tomar en cuenta. Es decir, la persona que trabaja, ahorra todo y nunca gasta, y así toda su vida. Hay que recordar que la palabra de Dios señala que esa persona que nunca gastó y deja las cosas a otra persona se lo va a acabar gastando. Y hay posibilidad de que sea alguien que ni siquiera contemplen, que ni siquiera quieran que haya sido el beneficiario. Y sobre todo esta moda de querer, como dije, dejar las cosas creyendo que se va a respetar un orden sin un documento legal, como un testamento que lo determine correctamente. Bueno,
ese pensamiento es muy, primeramente equivocado, segunda muy egoísta, tercera es muy, ¿cómo se puede decir? Pues no es acertado que se procese de esa manera, pero no es bueno tampoco estar queriendo retener, guardar nada más por pensar que, que es lo que debemos estar manteniendo, estar teniendo en nuestras manos. No es lo mismo, no está bien. Pero tampoco es el otro extremo de querer gastar, de querer despilfarrar, de pensar que no hay un mañana y dejar todo para el día de hoy, no en el buen sentido, sino todo el gasto y todo lo que el día de hoy alcance, ya mañana vemos qué hacemos. Tampoco está bien eso. Entonces, es por eso muy importante y es de Dios que gocemos del bien de toda nuestra labor, de todo lo que hemos hecho. En diferente momento, obviamente, también tenemos que ahorrar, no tenemos que gastarlo todo, pero tenemos que estar con medida, haciendo las cosas conforme a lo que vayamos ganando, disfrutando también, gozando de ese bien de la labor. Y entonces señala después que lo que Dios hace y Él sabe que será para siempre, no se añadirá. No pensemos que tampoco se va a disminuir, no pensemos, por ejemplo, que hay un pensamiento muy malo, incluso que ha causado división o separación, o que demuestran las personas que no son hijas de Dios cuando piensan que vamos a ser fantasmitas y que vamos a estar en, en el cielo ahí volándole a Dios, cuando sabemos y la palabra lo dice que va a ser cielo nuevo y tierra nueva. Es decir, lo que está ahorita no va a ser de la misma forma, pero vamos a llegar a, ¿cómo se podría decir? Vamos a estar en una versión gloriosa, conforme a la gloria de Dios, de la tierra, del cielo. No por ellos mismos, sino por la gloria de Dios, repito. Entonces, el cuerpo obviamente va a ser un cuerpo no caído, no pecaminoso. Dios va a proveer, va a brindar ese cuerpo. No se va a añadir más, no se va a quitar. Es decir, vamos a estar con nuestro cuerpo en el cielo nuevo, en la tierra nueva. No va a haber un extra ni se va a disminuir. Repito, no vamos a ser fantasmitas que estemos en el cielo, no vamos a ser espíritus, vamos a estar en cuerpo y en esta tierra, en un cuerpo glorificado, obviamente, por Dios, por la gloria de Dios, y vamos a estar haciendo muchas cosas diferentes. No sabemos con cercanía, pero vamos a estar cerca de Dios, obviamente, pues con todo. Y va a ser algo maravilloso. Primeramente por la cercanía de Dios, y es lo que tenemos que enfocarnos, y no por lo que Dios nos da, por estar disfrutando de la eternidad. No se trata solamente de esa cuestión, sino primeramente por Dios. Y entonces hay mucha gente que se preocupa si dice, vamos a tener, nuestro cuerpo va a ser el mismo cuerpo que tuvimos anteriormente. Para las personas que, no sé, han perdido una mano, un brazo,
y piensa que serán resucitados sin esa mano o ese brazo, de verdad están pensando en que Dios es muy limitado y que no puede restaurar a las personas en su totalidad. Por ejemplo, los primeros cristianos ya como tal son polvo, ya no hay una, pues ¿cómo se puede decir? Ya no hay un cuerpo como tal que esté sujeto ya hasta los huesos como tal, son polvo, entonces no vamos a pensar que Dios no los va a restaurar o que no tiene el poder para hacer ese acto, y entonces pues todo va a ser diferente y es a lo que vamos. No se añadirá, no se disminuirá, y debemos de tener temor en el sentido reverencial a las personas. Entonces, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Tengamos fe de que Dios va a restaurar nuestros cuerpos en el momento que Él lo determine. Cielo nuevo, la tierra nueva, va a estar todo de una manera distinta. No vamos a estar primeramente corrompibles o corruptibles por el pecado, porque ya va a ser un cuerpo glorioso y glorificado, y la tierra no va a estar tampoco en una cuestión de, ¿cómo se puede decir?, de algo que se esté corrompiendo, o la ley de la entropía como tal, que repito, es algo que señala que las cosas se deterioran con el paso del tiempo. Entonces debemos de tomar en cuenta eso, que Dios está, o Dios tiene ya eso planeado, y que tenemos que ser obedientes, tenemos, o que nazca de nosotros incluso, seguir obviamente la palabra de Dios, y no porque nazca como tal de nosotros, sino porque Dios ha puesto eso en nuestro corazón, el Espíritu Santo, y Dios Espíritu Santo ha puesto eso en nuestro corazón. Y repito, no es porque queramos, porque nosotros estamos con tendencia a lo pecaminoso. Y entonces debemos de tomar esto en cuenta, debemos de estar primeramente bien con Dios, de servirle, de agradecerle, de adorarle en espíritu y en verdad, de disfrutar de la labor de nuestro trabajo, y bueno, pues mantenernos en ese tenor y en obediencia obviamente con la palabra. Vamos a orar para concluir y que Dios nos permita tener el mejor aprendizaje de todo lo que hemos leído. Muchas gracias, Dios, por permitirnos estar nuevamente aquí en tu presencia, por esta palabra tuya valiosa que hemos aprendido, como toda la palabra que hemos dado lectura, como todo lo que está en tu palabra que hemos leído. Te damos muchas gracias por esa palabra valiosa que has colocado, que has puesto en nuestras manos, independientemente de cómo son los tiempos, de que al mundo no le conviene que sepamos de ti, de tu palabra. Tú eres Dios, y el mundo tiene que someterse a ti y a lo que tú determines, y tú has determinado que sigamos leyendo, que sigamos predicando, que sigamos adorándote y obedeciéndote, que sigamos leyendo tu palabra. Te pido que así sea, te ruego que así sea, y te pido también que nos ayudes a valorar el trabajo, que si estamos en un lugar donde nuestras habilidades y conocimientos no son puestos en marcha como tal, que lo hagamos conforme a lo que tú has colocado en nosotros, dones, habilidades, todo lo que has colocado, porque es tuyo, nos lo prestaste, es para ti, para tu servicio, para ser ejemplo, testimonio, para predicar la palabra incluso. Te pido que nos ayudes a tener eso en cuenta, y si es así, que nos coloques en donde podamos desarrollar nuestras habilidades, nuestros dones correctamente, pero para que te conozcan a ti, no a nosotros, ni darnos gloria ni honra a nosotros, solo a ti.
no nos llevemos nada. Bendice nuestras vidas, nuestras familias, el trabajo, la cuestión económica, la paz y la tranquilidad, la salud, muy importante. Te pido que nos ayudes en todos los aspectos que tengamos. Te damos gracias hoy y siempre por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga y si Él quiere seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.